Hola, buen día, es un gusto saludarles. En este video hablaremos sobre el resumen ejecutivo, que es la sexta fase de nuestra investigación de mercados. Antes de llegar a este momento, nosotros hemos pasado por todas las fases de la investigación. Primero por el planteamiento del problema, luego por el enfoque del problema, el diseño de la investigación, la recolección de datos, el análisis de datos y el resumen ejecutivo, sí, que es esta última fase, en la cual nosotros vamos a dirigir a una persona encargada de tomar decisiones todos nuestros argumentos, es decir, todo lo que nosotros hemos venido haciendo desde el planteamiento del problema hasta el análisis de datos tiene el objetivo de brindar respaldo a cada uno de los argumentos que nosotros vamos a dar y cada una de las decisiones que nosotros consideramos que van a aportar valor a la empresa o que van a solucionar ciertos problemas o se va a aprovechar ciertas oportunidades. Es importante que tengamos en cuenta a quién dirigimos esto. El resumen ejecutivo está dirigido a una persona, a un gerente que toma decisiones, o al presidente de una empresa, o a alguien importante en la empresa, departamento u organismo, en el caso de ser algo gubernamental. ¿Sí? Por eso tiene que ser breve, conciso y preciso. En ese caso, el resumen ejecutivo tiene, como se dice en clase, tiene que tener una estructura que sea amigable de leer, sea sencilla de leer, pero al mismo tiempo que tenga el suficiente respaldo como para que se pueda tomar una decisión. Acuérdense de algo, nosotros estamos induciendo a que se tome una decisión con base a las hipótesis planteadas y a las variables que estudiamos y a los fenómenos que estudiamos. Entonces esta estructura de esta sexta fase va a constar de la primera parte, que sería un resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo, la primera parte, va a tener va a oscilar entre 2 y 3 páginas. Ustedes van a hablar brevemente del planteamiento del problema, luego van a hablar brevemente de cómo ustedes ven que se puede aprovechar cierta oportunidad o se puede solucionar cierto problema, luego van a seguir hablando y van a ir hacia el enfoque del problema, hacia dónde lo dirigieron, hacia dónde pueden apuntar. Sí, como ven, estoy describiendo cada una de las fases, pero en forma de resumen. Lo del enfoque del problema tienen que determinar al target al que van dirigidos, si hay que cambiarlo, si hay que refrescarlo, si hay que hacer otro tipo de estrategia para llegarle, una campaña de identificación. Ustedes proponen allí. Luego hablan brevemente del diseño de la investigación, eligieron un tipo de investigación, por decir algo causal, en el cual evaluaron la causa y efecto, la relación que existe entre la atención al cliente y el número de las ventas, ¿sí? Luego hablan de la recolección de datos brevemente. Ustedes dicen que elaboraron una encuesta, que elaboraron ciertos procedimientos, un foro Scrum, entre otras cosas, ¿sí? Entre otras estrategias. Hablan de la estrategia brevemente y el análisis de datos. Hablan de que se analizó según los datos que se obtuvieron, que la población determinó de que esto era lo que quería elegir, sí, que quería, por ejemplo, en este caso, una mejor atención al servicio, que quería más confort en la tienda, sí, lo que le arrojó su encuesta. Y así, luego usted plantea una mínima recomendación en la cual usted dice cuál es el curso de acción que hay que seguir. Ahora toca hacer un resumen. Luego de que la persona ha leído esas primeras 2 o 3 páginas, si usted lo ha hecho bastante bien, va a seguir leyendo el informe. Es decir, ese es el filtro. Y luego sí hace una exposición un poco más amplia de lo que sería el resumen del planteamiento del problema. Es decir, nosotros al principio vimos que este era el problema o se sabía que este era el problema y se determinó que efectivamente este era el rumbo de acción a tomar. O quizás usted va a decir, le va a decir en ese resumen del planteamiento del problema que lo que se considera como un problema realmente no terminó siendo lo más importante del asunto. Por ejemplo, en el caso que nosotros hablamos en clase de Harley Davidson. Harley Davidson quería hacer una inversión muy fuerte en cuanto a la renovación de su producción, sí, entonces ellos tenían cierto miedo a invertir porque los precios iban a aumentar. Pero ¿qué pasa? Lo que ellos consideraron como un problema en esa primera instancia no resultó serlo, porque cuando hicieron las encuestas las personas determinaron de que
ellas lo que buscaban era Harley Davidson por el sentido de libertad, aventura, por el estatus que le brindaba y que el precio no lo consideraban en su decisión de compra. Entonces ustedes pueden contrastar allí también eso, pueden decir eso. Eh, Eso es un resumen del planteamiento del problema, ¿sí? Lo que ustedes pensaban que era y lo que terminó siendo. Y bueno, en algunos casos, lo que ustedes pensaban en principio, sus hipótesis, terminan siendo congruentes con el final de la investigación. Es relativo. Luego van a hacer una breve explicación. Esto sí es muy breve, sí, unas pocas líneas, en donde van a decir el por qué ustedes eligieron determinado diseño de la investigación. Sí, bueno, y para complementar en cuanto al resumen del planteamiento del problema, también tienen que darle una importancia a lo que sería el enfoque, ¿sí? Esa población a la que ustedes van dirigidos. Ahora, en lo que continúa del informe, van a analizar y explicar las tres preguntas más importantes de su encuesta, es decir, las que arrojaron los resultados más precisos sobre cuál es el rumbo de acción, o las cuales validan sus argumentos, las cuales validan cierta decisión que ustedes van a tomar. Tienen que elegir esas tres preguntas y que esas tres preguntas son las que tienen la mejor relación causa y efecto entre lo que ustedes proponen, ¿sí? Van a decir lo que ocurrió, van a explicarlo de cierta manera. Luego viene otra parte que puede parecer igual, pero realmente tiene una diferencia. El análisis lógico y objetivo de los datos. Es decir, aquí van a decir, se evaluó una población se evaluó una muestra de 400 personas, ¿sí? De una población de 4000, en donde se observó que estaban de acuerdo con determinados ítems, ustedes dicen cuáles son, y estaban en desacuerdo con otros, ¿sí? Es algo muy lógico, es como si le hablaran ya, como decir, a un robot, ¿sí? Es algo muy lógico y el lenguaje muy técnico, ¿sí? Aquí sí pueden ser muy técnicos. Esto es para darle más congruencia a lo que está diciendo, más solidez. Y es netamente técnico el lenguaje. Luego viene algo fundamental, la conclusión. En las conclusiones tienen que hablar de lo que arrojó la investigación, sea positivo o negativo, sea acertado o sea viable o no. ¿Sí? Ustedes aquí van a hablar de qué fue lo que arrojó todo ese estudio de las variables, todo el fenómeno. Importante, esto va a estar basado en el pasado y presente. Ese es el tiempo de las conclusiones. ¿Sí? Eso es importante porque usted va a hablar de cómo se comportan las variables, cómo se comportaron, cuáles son los fenómenos que están incluidos aquí y qué pasó en esa investigación de mercados, cuáles son los resultados que arrojó y cuáles son, según usted, las soluciones. Luego viene la última parte, que es de lo más importante que va a ser, las recomendaciones. Las recomendaciones es donde usted tiene que proponer que se tome un rumbo de acción. Aquí recomiendo y es fundamental esto, sean específicos. Si van a decir que hay que hacer una nueva campaña de mercadeo o hay que hacer una campaña de refrescamiento, tienen que decir cómo sería esa campaña, ¿sí? No basta solo con mencionar la estrategia, tienen que decir cómo sería, quiénes van dirigida, por qué, en dónde, ¿sí? Porque eso es lo que realmente le da a usted valor como profesional, es decir, una recomendación precisa sobre cuál puede ser el rumbo de acción. No es lo mismo decir, vamos a refrescar la campaña, que decir, vamos a refrescar la marca, la campaña, y vamos a hacer que crezcan las ventas en un 20% porque se van a tomar tales y tales estrategias y se van a desempeñar de tal manera. Entonces su recomendación tiene que ir orientada al futuro y cuál es el rumbo de acción que usted quiere que tome esa empresa, que usted quiere que tome ese cliente, con base a todo lo que usted ha venido desarrollando en la investigación de mercados. Es decir, todo lo que usted hizo le da validez a cuál es la recomendación que usted plantea. Evidentemente, siempre de una recomendación, siempre proponga y siempre busque que el cliente obtenga los mayores beneficios, así como usted también gane. Bueno, muchas gracias por su atención. Así damos por concluida esta investigación. Quedo atento a sus preguntas.
Hasta luego, ha sido un placer.